esperando que estés teniendo un bonito día. Te saludo fraternalmente. Hoy te hablaré del concepto de Dios. Vaya tema. Pero antes de continuar, quisiera advertirte que al ser un tema tan controversial, aún en estos tiempos, probablemente lo que vayas a escuchar no sea de tu agrado y peor si estás muy arraigado a tus creencias, o a lo que dicta tu religión, podrías sentirte ofendido. Quiero recordarte que al iniciar con esta serie de podcasts o videos con contenido auditivo, te dije claramente que si no resuenas con la información que aquí se proporciona, cambies de canal. Mi intención no es herir susceptibilidades, más es mi deseo compartir lo que me enseña la vida a través de las personas y circunstancias que el universo me envía. Dicho eso, paso a narrar ciertos hechos de mi niñez, adolescencia y edad adulta que formaron parte del camino que recorrí, para llegar a un punto donde descubrí dónde estaba ese Dios del que todos me habían hablado. Primero te comento que vengo de probar cóctel de prácticas religiosas. Fui educada en una familia de católicos. Mis recuerdos se van a la niñez que viví con mis abuelos maternos, quienes me criaron en un pueblito del oriente de mi país, El Salvador, con tradiciones y prácticas fervientemente católicas. Mi abuelita me llevaba de vez en cuando los domingos a misa, a mí, una niñita de apenas 5 años, que solo observaba, pero no entendía nada de lo que rezaban, que no entendía por qué se daban golpes en el pecho, ni lo que cantaban, o por qué se sentaban, se paraban, se hincaban y se sentaban de nuevo. A mí solo me decían que hiciera lo mismo. Ya un poco más grande, mi mamá me mandó a clases de catecismo y aunque me explicaban con libros y dibujitos, en el fondo, no lograba comprender muchas cosas. Mi mamá procuró meterme siempre en colegios de monjas o que dieran enseñanza católica. Hasta 6º grado de primaria asistí a colegios así. Y claro, en algún momento me sentí identificada con todo lo que me enseñaban, por ejemplo sobre la Virgen María, o en el sacrificio que Jesús había hecho de morir en la cruz por nosotros. Era algo que me habían inculcado desde mis primeras memorias sobre el tema de Dios y su único Hijo Salvador del mundo. Me enseñaron que un día Dios me llamaría a su presencia para juzgarme por todos los pecados que había cometido. Decían que era mi deber de feligresa asistir cada Semana Santa a las procesiones, y yo lo hacía con mucho fervor. De hecho, me molestaba escuchar historias contrarias a las enseñanzas que recibía, porque era todo lo que yo conocía y respetaba con todo el corazón. Al llegar a 7º grado, mi mamá consiguió rentar en otro lugar de la capital y eso implicaba cambio de colegio, por lo cual me llevó a hacer examen de admisión a 2 colegios católicos para seguir con la línea de enseñanza católica, pero en ambos fallé el examen psicológico. En otra ocasión les hablaré de las razones que probablemente fueron las que me hacían tener muchas deficiencias, a nivel emocional y cognitivo. Después de haber reprobado los exámenes de admisión, la única alternativa que mi mamá encontró fue un colegio de educación protestante, es decir, de enseñanza evangélica. Allí no necesité hacer examen de admisión, mi mamá solo tenía que pagar la matrícula y las mensualidades. Eso bastaba para poder ingresar. Fue así como comencé a conocer un mundo donde el concepto de Dios era parecido, porque ese Dios juzgaba y castigaba. Además, Jesús era el Redentor que limpiaba de pecados, y me enseñaron que al aceptarlo como Salvador personal mis pecados eran perdonados. Recuerdo haberme sentido incómoda las primeras semanas allí. Yo ya tenía 12 años. Y la peor parte fue cuando los jueves nos hacían asistir al devocional. Era como una misa, pero en la iglesia evangélica. Allí ya no había santos, solo un hombre al que llamaban pastor y que desde un podio leía versículos de la Biblia y nos daba el sermón. Por dentro yo rabiaba porque estaban desmoronando todo lo que yo conocía, pero poco a poco, tanto bla 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 de los pastores me iba envolviendo, y así llegué hasta graduarme de bachiller. No recuerdo en cuál de los últimos 3 años de estar en ese colegio, finalmente, terminé aceptando a Jesús como único Salvador.
Debe ser porque en el fondo, nunca tuvo relevancia la fecha para mí, sino la vida posterior a eso, y con sinceridad te puedo decir, seguía mi camino igual, nada era diferente. Cuando salimos del colegio, recuerdo que todos mis compañeros de promoción estaban llorando con un gran sentimiento, porque se acababa esa etapa y todos tomaríamos caminos distintos. Se abrazaban una y otra vez, estampaban recuerdos en la camisa, cantaban a todo pulmón una canción que decía: adiós muchachos compañeros del colegio, llegó el momento de despedirnos. Eso es de lo que más o menos me acuerdo de la letra. En fin, todo un drama. De toda la promoción, la única que estaba loca de alegría y que no derramó una sola lágrima, fui yo, y no porque no les tuviera cariño, lo que pasa es que yo estaba, digamos, en otra frecuencia, y lo único que quería era comenzar mi primer día de universidad. Y no precisamente para formarme en una profesión. No. Solo quería vivir intensamente mi juventud y a mi manera. En mi caso, cuando comencé la etapa universitaria a mis 19 años, lo que menos quería era estudiar. Lo que quería era experimentar un poco de libertad conociendo gente de diferentes pensamientos. Quería irme a la playa a media mañana con algunos compañeros. Quería quedarme charlando en la cafetería y no entrar a clases. Quería planificar salidas nocturnas el fin de semana. Cualquiera diría: vaya pérdida de tiempo. Pero no se creen. Siempre nuestra guía interna nos empuja a tomar un camino. Para muchos, ese camino puede ser el equivocado, pero era mi camino después de todo. Cada uno toma decisiones, y cualesquiera que sean, nos hacen crecer. Yo iba en mi camino de conocer ese Dios, pero escogí un camino diferente para llegar allí, no bajo el viejo adoctrinamiento religioso, en mi opinión, primitivo. ¿Y por qué primitivo? Al final de este podcast lo entenderán. A este mundo venimos a vivir nuestra vida de humanos con todo lo que conlleva una realidad como esta. En otras palabras, venimos a experimentar como humanos las vivencias que nuestra alma necesita en su camino evolutivo, y déjenme decirles que caminos hacia Dios hay infinitos. Tú, amigo o amiga que me escuchas, estás en uno. ¿Y por qué les digo esto? Porque a través de la historia, se nos ha enseñado un concepto de Dios que está acorde con el medio en el que crecimos, y por lo general son nuestros familiares los que nos guían, para que seamos devotos a ciertas creencias relacionadas a un poder superior y por el que debemos someternos. Pero cuando nos hacemos adultos, no siempre, pero muchas veces tendemos a tomar caminos diferentes al que iniciamos cuando éramos dependientes de otros. Porque cuando empezamos a ganar dinero para poder comer y pagar nuestro propio techo, por mencionar un ejemplo, las experiencias de vida que escogemos toman giros casi siempre diferentes e inesperados. Obviamente reprobé casi todas las materias y como mi mamá me pagaba la universidad, me dio un jalón de orejas y me fue clara diciéndome que si yo no quería estudiar, tenía solo dos opciones. Primera, ella podría con esfuerzo conseguir un préstamo y pagarme en los primeros meses un puesto en el mercado para vender verduras, y de allí pagarme la universidad si acaso quería intentarlo de nuevo. La segunda opción era que yo buscara un trabajo y de allí pagarme mis gastos y estudios. Me recordó que ella no era rica, y pagarme estudios para que yo solo perdiera el tiempo era un lujo que ella no podía darse. Nunca olvidaré que me dijo que el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. Claro que yo no quería estar en un puesto de mercado, con un delantal vendiendo verduras, solo de pensarlo me daba pena, pero a una muchacha de 20 años que nunca había trabajado, que había vivido sometida a los maltratos físicos y psicológicos, que apenas comenzaba a salir con amigos, no se le podía pedir tanta madurez como para comprender que el trabajo honrado nos dignifica. La universidad representaba la puerta a las nuevas experiencias de libertad para mí. Eso no significa que no me tomara en serio lo que mi mamá me había dicho, pero era claro que una de esas opciones estaba completamente descartada. Así que decidí buscar trabajo, y claro,
Después de saber lo que era ganar dinero, pensé trabajar y estudiar de una vez, pero al ver que era muy difícil seguir en esa universidad por el esfuerzo y la distancia, solo me dediqué a trabajar. Para el segundo semestre del año 1996, el gerente de las farmacias donde trabajaba me aconsejó que retomara mis estudios. Me dijo que estar detrás de un mostrador toda la vida no era inteligente, por lo que me inscribí en otra universidad hasta que egresé en el 2003. Ahora bien, aquí les traigo unas líneas de tiempo resumidas, porque son muy largas de describir, y les puedo decir que experimenté la libertad de ser yo misma en todo el sentido de la palabra. En julio del año 2004, al finalizar la defensa de mi tesis universitaria, me vine casi de inmediato al Reino Unido a estudiar un curso intensivo de inglés. Al solo llegar al aeropuerto, me di cuenta de que había vivido literalmente en una burbuja. En una experiencia como esa, llegó a mí un sentido de pertenencia como nunca había experimentado. Aquí les estoy compartiendo unas imágenes. Había estudiantes de Brasil, Japón, China, Suiza, México, España, Colombia, Perú, Saudí Arabia, Turquía, Corea, Irak, Israel, en fin, tantos países que probablemente se me escapan algunos, pero solo yo era de El Salvador. Pasamos juntos un verano increíble con mis compañeros, intercambiábamos nuestros pensamientos, compartíamos nuestras creencias, nuestros cuestionamientos a la vida, nuestra cultura y tradiciones, y hasta programamos un día especial para compartir parte de nuestras delicias culinarias. Te preguntarás, ¿qué tiene que ver esa experiencia con el concepto de Dios? Y te respondo. Tiene que ver todo. Mi línea de tiempo había coincidido con la línea de tiempo de un gran número de personas, provenientes de diferentes partes del mundo con conceptos de Dios parecidos y a la vez tan distintos. Pero aquí viene algo bonito y que fue lo que más me marcó. Budistas, musulmanes, judíos, católicos, cristianos, agnósticos, hasta no creyentes, no importaba. Todos teníamos algo en común. Nos respetábamos. A ninguno le importaba qué religión profesaba el otro, nos lo pasábamos agradable, jugábamos, bailábamos cada cual como podía, y nos divertíamos con alegría. Por eso les digo que experimenté una verdadera libertad, porque en mi país, como en la mayoría, se tiene la costumbre de juzgar al que no está en el mismo camino o que no tiene las mismas creencias que el otro. El concepto de Dios, Alá, Jehová, Yahvé y un sinfín de nombres que se pueden mencionar, simplemente es, como dije, primitivo. Y aquí viene la razón principal de por qué estoy convencida de eso. Ante todo porque nos enseñaron que ese Dios está en algún lugar en el cielo o en el paraíso, pero siempre está separado de nosotros. ¿Me comprendes? Ese Dios está allá y yo estoy aquí. Ese Dios me va a juzgar por mis pecados un día y si cometí pecado mortal, entonces me va a mandar al infierno. Aunque desde niña me decían que ese Dios me amaba, le debía obediencia a su palabra y debía temerle. Yo me preguntaba, si Dios es amor, ¿por qué me decían que debía tenerle miedo a su poder? ¿Se dan cuenta que ese concepto no puede ser más primitivo? De hecho, de niña me imaginaba a un hombre con larga barba blanca que castigaba si nos portábamos mal, y con el solo hecho de no cumplir los 10 mandamientos ya estábamos arriba de una hoguera. Desde que me hice consciente de lo que soy como alma encarnada en este cuerpo, pude reconocer que ese Dios, somos todos. La unidad de todos nosotros conforma ese concepto. Dicho de otro modo, nosotros vivimos dentro del concepto de lo que es Dios, no está separado de nosotros como nos enseñaron. Es tan sencillo como eso y más que comprenderlo con nuestro pensamiento, es más de confirmarlo con nuestro sentir.
Alejandro lo explica como que una enorme bola de luz se rompió en infinitas partes y una de esas partes eres tú. Otra parte soy yo, otra mis hijos y así nos vamos. Yo dejé pasar esa información a mi cerebro, luego dejé a mi sentir que lo confirmara. Ahora, si toda tu vida has estado convencido de que Dios está allá y tú estás aquí, es natural que vengan las dudas, pero recuerda que puedes pedirle confirmación a tu ángel guardián. Y ya me has escuchado antes mencionar al ángel de la guarda, ¿y sabes por qué? En primer lugar, porque las abuelitas no nos mintieron. Siempre nos hablaron del angelito que nos cuidaba y aunque nos imaginábamos un niño con alas, lo importante era que nos sentimos protegidos cuando nos lo decían. Y segundo lugar, porque hasta en las iglesias nos lo mencionan, solo que no nos hablan del papel fundamental que juegan en nuestra existencia en esta realidad. Tratan de no darle protagonismo, y nos lo ponen como que los ángeles están al servicio de ese Dios separado de nosotros. Así es. Todos tenemos un ángel que escogimos antes de encarnar aquí, y que al mismo tiempo nos escogió a nosotros. Una vez más te pido que no me creas con tu mente, sino que sientas la energía de estas palabras, y puedes ahora mismo preguntarle a tu ángel si lo que estás escuchando acerca del concepto de Dios es verdadero y te va a contestar también en sentimientos. Muchos pueden decir que no sienten nada, y es natural, porque todo lo manejan desde su mente y no desde su sentir. A veces toma tiempo convencernos, ya que hemos vivido toda nuestra vida bajo la influencia de un sistema de creencias. Pero siendo honesta, en mi caso no tuve necesidad de convencerme, ya que al escuchar, sentí que ya todo lo sabía y solo me ayudaban a recordar. Cuando preguntes confirmación a tu ángel, a lo mejor sientas algún bonito hormigueo en la cabeza. Lo menciono porque así me pasó a mí. Tal vez te lo confirme con algún sentimiento lindo o algún olor a flores, o de repente se te venga a la mente algún color, en fin. Tu ángel siempre te responderá y aunque no sea con palabras, podrás encontrar la respuesta. Solo fluye. No olvides que yo te hablo desde mis experiencias y lo comparto porque puede ser que las tuyas se parezcan a las mías. Para concluir, independientemente de nuestras creencias, religión o si nos gustó alguna corriente de pensamiento filosófico, en algún punto de nuestra vida, hemos pasado angustia, ya sea porque necesitábamos dinero para cubrir una necesidad urgente o nos hirieron emocionalmente, o incluso el novio nos rompió el corazón. Por poner unos ejemplos. Y para darnos consuelo nos preguntaban, ¿te han hablado de Dios? Te invito a mi grupo de la iglesia. Cuando todo lo que debían preguntarnos o enseñarnos era lo siguiente. ¿Quieres conocer a Dios? Conócete a ti mismo. Y no nos preguntaron eso, porque hubiera roto el concepto de separación del Dios que está en el cielo, y nosotros aquí. Y que hasta el día de hoy se sigue repitiendo. No obstante, cada uno es libre de enseñar a sus hijos lo que desee. El respeto absoluto por el momento evolutivo de los demás debe prevalecer. Si asistes a una iglesia, centro budista o lo que sea, allí estás bien. Necesitas vivirlo. Para muestra un botón, mi mejor amiga es cristiana evangélica y eso no nos impide seguir siendo confidentes. Y cuando hay oportunidad de recordar nuestros tiempos de loca juventud, lo hacemos y nos reímos como en esas épocas. Yo tuve la necesidad de recorrer un largo camino para reconocerme como parte del concepto de Dios, y te lo comparto no con el afán de convencerte de nada. Libre albedrío aplica. Una vez más ha sido un gusto dirigirme a ustedes. Será hasta las siguientes líneas de tiempo. Mucha luz. Si esta información resuena contigo, suscríbete a este canal y activa la campanita para que recibas las notificaciones. Gracias por escuchar.